Salam aleikum a todos los tatas, tataitas, yayi y engueyo. Es menester decir que los ganguleros, los paleros, los mayumberos tienen que coger sombra en su enganga. Esto fortifica el cuerpo y lo libra de las malas corrientes o espíritus que le han estado mandando. Muchas veces, cuando el gangulero tiene guerra con otro mundele o otro tata, se pasa el tiempo encerrado en su Munanzo Congo para así evitar cualquier encontronazo que pueda estar mandando otro ganculero o otro palero o mayumbero como es conocido. Es cierto que existe la mentira y que estamos rodeados de cuentos alrededor de esta religión. He visto varios videos que han puesto y la verdad que es vergonzoso el poder ver lo que están presentando, que no se acerca ni a la chancleta de lo que es las reglas congas de Palo Mayombe. Hemos hecho todos estos videos para así contrarrestar a aquellos que están incumpliendo estas reglas congas, para llevarle a ustedes los verdaderos trabajos existentes en esta religión, por supuesto, sin entrar en los secretos de la misma. He visto que el cuento anda real en todo en el net y veo que a través del tiempo la mentira se ha ido expandiendo. He visto esos videos y en verdad he sentido hasta pena por el que lo hace, porque el que es angulero, que el que es palero de verdad, sabe que lo que está haciendo es un cuento y una mentira. Yo muchas veces he entendido que han tratado o tratan de que esto sea lo mejor, pero no se acercan ni lo que es a la religión del Palo Monte o Palo Mayombe, como es conocido. Muchas veces he transmitido estas formas primitivas que han estado guardadas a través de cientos de años, expuestas para aquellos ganguleros, para que tengan mejor conocimiento y al hacer cualquier trabajo lo hagan correctamente. Al menos tengan una buena representación de lo que es esta religión y no estar, como dice, confundiendo a las personas de lo que es las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. El tiempo transcurre y aquel que está viendo cosas que en verdad no son verdaderas en esta religión, simplemente está perdiendo su tiempo. Yo le expreso todo esto porque soy un, un creyente ferviente de esta religión y trato por todos los medios de expandir más estos conocimientos, no de estar engañando a nadie, porque no me gusta engañar a nadie. La verdad para mí es importante, porque de esa forma las personas pueden ver un video que realmente es una cosa religiosa y es una cosa no de una fantasía, ni hacer un cuento de Hollywood, ni ni un cuento de tantas carabelas, ni tanto cuento que están haciendo. Las engangas, el que sabe lo que es una enganga sabe cómo se construye y que en ningún momento es esas presentaciones que están dando, ni porque estén un diablito y está la velita y está todo ese tipo de cosas, se refleja a lo que es esta religión. Cuando hacemos cualquier tipo de guerra en estas manifestaciones, tenemos, como decimos, que amarrar la mamba siré, las cuatro esquinas. Tenemos que hacer mazango y sobre todo tener amarrada la talanquera o la puerta de adelante de la casa, la talanquera. Muchos anguleros a través del tiempo
la amarran pasando una cadena y 2 clavos de línea. Esto no deja que ninguna corriente o espíritu pase con gran fuerza, porque cuando se manda un espíritu de poder, no importa la ganga que usted tenga, no importa el curonfinda 4 vientos que usted posee, ni tenga los mejores espíritus, esos inquisis de ganga que arrean van a traspasar. Claro que van a ser con menos fuerza a como ellos venían, pero se dice, los congos de Andilé, de Entambatilanga, aquellos que eran los buenos en esta religión, de que cuando te arrean bien y una ganga está mal hecha, hasta la parte a medio la rajan siendo así de hierro. Las engangas tienen que estar bien hechas. No es hacer una enganga, como hemos dicho, hay diferentes engangas, hay diferentes formas de palo de ponerse, y no es un solo palo que se pone o diferentes palos, se cortan diferentes formas de palo. Ahí existen como 4 formas diferentes que no las vamos a decir, pero sí que existen. La enganga de zarabanda se cortan los palos de una forma, la enganga de 7 rayos a otra forma, o el candango o cazuela de barro de 7 rayos a otra forma, y así. No es como dicen otros por ahí que he escuchado, que están hablando realmente lo que no saben. Los ganguleros, ante todo, mantienen el secreto de los fundamentos. El palero puede dar un trabajo, pero nunca puede decir cómo se hace una enganga. En primera, que casi siempre la mayoría de muchos ganguleros, muchos tatas no saben ni cómo se hace una enganga. Ellos ponen palo ahí como poner palo, pero no es así. Todos tienen una forma de trabajo, la yunta o clavos de línea otra forma de trabajo, las matares o piedras o fundamentos que se hacen. A las engangas no se le ponen cualquier estatua. Si es una estatua africana se la pone, si es una estatua jamaiquina se la pone, si es una estatua haitiana también se la pone. Eso no funciona así. Esto es una religión afrocubana. Los fundamentos tienen que ser hechos por el Tata, basado en la religión. No es esos cuentos que se hacen constantemente. Por eso expresamos una vez más estos consejos religiosos que deben de escuchar y no dejar que muchas personas que están poniendo videos los lleve por el camino erróneo. Que no hagan más cuentos, que dejen el cuento y que vuelvan a la realidad. Que Palo Mayombe no se inventa, que Palo Mayombe está escrito a través de los años y dejado en un legado a través de los buenos ahijados, ya que los malos ahijados, eso nunca aprenden nada. Aquellos que saben en esta religión es porque siempre han sido buenos ahijados y otros porque han tenido ahora la oportunidad de aprender un poco más. Una vez más, le aconsejo a aquel que está poniendo esos videos que no tiene nada que ver con las reglas congas de Palo Mayombe, que lo alejen, que lo quiten para que no se rían de ellos, porque eso es lo que se da, es risa cuando presentan 3 carabelas y presentan un montón de huesos en un caldero de hierro. Eso es un cuento que hay que eliminarlo. No hagan más cuentos, que el cuento ya ha pasado de... Eso es igual que me dicen que le entregaron una enganga y no le entregaron la vitita inmenso, el tarro sellado, el tarro mágico. ¿Qué cuento es ese, caballero? Hiciste una enganga y no sabes hacerla en paca. Estás metiendo ese cuento. Te estás guiando de que eres palero, no eres palero nada. ¿Quién es tu padrino? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu munanzo congo? ¿De dónde saliste? ¿Quiénes son tus abuelos en palo? ¿Cómo se tocan cuando usted va a ir a un munanzo congo? Usted lo rayaron y usted no sabe nada. Nadie se lo va a creer. A mí no me engaña. Así que a otros lo engañarás menos.
Una vez más, escuchen lo que le digo, porque no gano nada con esto. Simplemente estoy tratando de aportar un poco más a esta religión para engrandecerla como es en Cuba. Y aquí, que ha perdido, como dice, su sazón, ya que muchos paleros han venido de Cuba, que han sido engueyos, y de pronto de la noche a la mañana se han puesto a rayar aquí. Pero como ellos eran buenos gallos, eran cantantes, eran buenos cantantes, empezaron a rayar aquí, a cobrar 2.000 o 3.000 pesos por rayar. Cada rato tienen a 12 o 15 para rayar ahí. Y entonces los verdaderos paleros de antes, eso no enseñaban cómo se hacía una enganga, ni enseñaban cómo se hace una empaca, ni enseñaban cómo se hace un curonfinda, un cuatro vientos. Así que todo aquel que estuvo haciendo esas cosas las está haciendo mal. Y así se lo ha dado a las personas y ha seguido ese conflicto de estar perjudicando esta religión. He conocido, como le dije, engueyos que eran en Cuba engueyos. Y de la noche a la mañana me he enterado que se han estado rayando. Eran de Cuba, no eran de aquí. He llegado a un rayamiento y eso ha aparecido otra cosa en vez de un rayamiento. Yo no sé cómo es que, bueno, como no conocen aquí, pues se dejan engañar. El otro ve un caldero lleno de huesos y eso es bueno, eso es una mierda, chico. A venir a mí con cuentos, no hagan más cuentos ya, basta ya el cuento. El cuento hay que dejarlo. Siempre tiene que haber alguien que lo pare. ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo carabelitas y cositas? ¿Hasta cuándo? No es vergonzoso. Aquellos que siguen esta religión y han estado con un padrino verdadero saben que lo que están haciendo es un cuento. Yo te digo a ti que el estafador está por todas partes. Y el cuentista, ¿para qué te digo? Y aquel que todo el mundo es que lo rayaron y todo el mundo lo rayaron, pero muchos de ellos ni saben ni el nombre de cómo lo rayaron, ni saben la casa donde se rayaron, que no, que en Quisimalongo. ¿Qué cosa es eso en Quisimalongo? Tú no puedes llegar a un munazo Congo a decir que tú eres en Quisimalongo. ¿Que en Quisimalongo de qué? ¿Tú eres un muerto malo? ¿De dónde tú eres un muerto malo? Y así ha sido todo este tiempo que ha estado escondido esta religión. Aquel fulano raya y estafa, aquel raya y estafa, el otro roba, el otro mete un cuento de brujería y no es nada de cuento de brujería. Está mirando y hace cosas que lo que da vergüenza, que es un diablito, que es una velita, que es eso. Esto es un cuento que hay que terminar. Catenquisi batalla de munda placa, de acá funda en Kele, Cunamanguaco, y a Cunana, Fulum, Mendime, y Aleco, Canayacoca, a Solimba, Duramamba, dicen Yaca, dicen Crumba, dicen Brundanga, Bagintabela, Saca Empeño, Rompe Compone. Son los propios Somondongo, en Nen, que el mismo bala, son los propios Endoque, lo que cuentan mis compos. Abelino de la Cueva, ¿quién lo vio? Vamos a ver, dice quién vence, dice batalla, dicen hijo. Cuidado, candela quema el culo.